Hola, bienvenidos a una edición más de El Derecho a Disentir, espacio dedicado a las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes disciplinas y escuelas, que pondrán sobre la mesa los temas que más interesan a la sociedad. El tema de hoy es justa indemnización por expropiación. En 1998, el gobernador de Tamaulipas emitió un acuerdo de expropiación para la construcción de un puente. Uno de los dueños de los lotes afectados se inconformó y las autoridades jurisdiccionales le dieron la razón, por lo que el gobernador emitió un acuerdo administrativo por el que dejó sin efectos de expropiación del terreno del quejoso y le concedió la audiencia solicitada. Posteriormente, en 2014, el gobernador del estado emitió un nuevo decreto de expropiación del mismo predio, por lo cual interpuso un amparo en el cual cuestionó la constitucionalidad del decreto y de la ley de expropiación de Tamaulipas. Únicamente se otorgó el amparo contra el decreto, ya que el monto de indemnización no se hizo de la forma justa. Ante lo anterior, se interpusieron recursos de revisión, los cuales conoció esta Suprema Corte, con el fin de determinar la constitucionalidad de la ley de expropiación y los alcances del principio de indemnización justa. Para hablar de este tema, nos acompañan Enrique Delgado, de Derecho de la UAM, Octavio Uribe, de Economía, del CIDE, María Fernanda Heredia, de Derecho, de la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz. Yo soy Jimena Jiménez. Comenzamos. Para hablar de este tema, vamos a empezar con los hechos. ¿Qué motivaron que la Suprema Corte hablara sobre esta cuestión? Entonces, para esto voy a darle la bienvenida a María Fernanda y también para que nos vaya explicando un poquito de los hechos de este asunto. Hola, bueno, como comentabas, todo inició cuando el gobernador del estado de Tamaulipas en 1998 emitió un decreto de expropiación donde por causa de utilidad pública uno de los afectados presentó un amparo ante el juez y el juez le otorgó la garantía de audiencia previa. Después de esto viene la parte afectada y las autoridades responsables y presentaron un amparo en revisión y el tribunal colegiado resuelve que se le otorgue la garantía de audiencia previa. Por lo tanto, el gobernador emite un acuerdo donde deja sin efectos solamente por la parte del afectado que presentó el amparo, ¿no? Se le otorga la garantía de audiencia previa. Después de esto, me parece que en el 2013 se declara la causa de utilidad pública y en 2014 emite otra vez un acuerdo de expropiación y nuevamente la parte afectada presenta un amparo ante el juez que tenía como actos reclamados varios artículos de la ley de expropiación, como ocupación temporal o limitación de dominio para el estado de Tamaulipas, así como también reclamaba el acuerdo de expropiación. Entonces, aquí el juez, por una parte, niega sobre la inconstitucionalidad de la ley de expropiación, pero sí ampara diciendo que efectivamente el monto de indemnización no era justo, no era una indemnización justa, y por este motivo, tanto la parte afectada como las autoridades responsables presentan un amparo en revisión y el tribunal colegiado que conoce el asunto deja jurisdicción a la Suprema Corte y es como la primera sala resuelve este caso donde analiza el alcance de una indemnización justa, la constitucionalidad de la ley de expropiación del estado de Tamaulipas. Vemos la garantía de audiencia en esta sentencia, cuándo debe ser previa, cuándo debe ser posterior, y bueno, también vemos que se analiza tanto el valor fiscal como el valor comercial para una indemnización. Mencionas muchísimos conceptos que van a ser relevantes en este programa, ¿no? La audiencia previa, que la indemnización justa, que la causa de utilidad pública, que la expropiación, que el valor comercial. Yo creo que pues vamos empezando a desentrañar todos esos conceptos, va a ser lo idóneo, porque es un tema que casi la Suprema Corte no habla y es bien importante pues mencionarlos, ¿no? Por lo menos sea en este programa. Pero bueno, yo creo que aquí me voy a ir con Enrique
para hablar un poquito de la garantía de audiencia previa. ¿Qué es? ¿Por qué está contemplado en la Constitución? ¿Por qué lo estaba solicitando? ¿Qué sucedió? O sea, ¿por qué este concepto? Ok, el quejoso alega de que no se le había dado la oportunidad de ser escuchado. Entonces, en este concepto de audiencia previa, equipara al que yo voy a dar todos y cada uno de mis motivos del por cual el acto que tú me estás imponiendo debe de hacerse o no hacerse. En este caso, cuando el gobernador crea su decreto en donde va a expropiar una parte del terreno del quejoso, bueno, en este caso del gobernado, el gobernado dice, oye, espérame, es que a mí no me estás dando oportunidad de ser escuchado, a mí no me estás dando oportunidad de defenderme y por ello yo también quiero que esta garantía que se encuentra en la Constitución me sea respetada. De esta manera, el quejoso solicita que sea escuchado y da cada uno de sus argumentos el por qué se tendría que haber hecho tendría que haber tomado, mejor dicho, esta garantía de audiencia previa y así el poder dar cada uno de sus argumentos. Y aquí complemento con algo que bien menciona la Constitución. Bueno, ya dices, ¿no? Eso está en la Constitución, pero es que todo acto privativo por parte de la autoridad tiene que estar acompañada de una audiencia previa. ¿Por qué? Porque no te pueden quitar tus cosas nada más porque al Estado se le antoja, sino que pues debe haber una justificación, debe haber una audiencia. Te puedes inconformar, puedes decir, óyeme, pues no me lo quiten, o si me lo quiten, pues puede ser bajo estas condiciones, ¿no? Pero yo creo que aquí podemos saltar a otro de los términos clave, si no es que el más importante de este asunto, y aquí yo creo que Octavio nos va a poder ayudar. Bienvenido, Octavio, sobre qué es la expropiación y por qué sucede y por qué estamos hablando de esto. Hola, un saludo a todo el auditorio. Bueno, la expropiación es en esencia un concepto jurídico, si así se le quiere denominar, en el que la propiedad privada se pone en duda de la forma como más originaria. ¿Por qué? Porque hay una causa justa o una causa justificada para eliminarla en este caso. Esto se le puede llamar más formalmente como una declaratoria de utilidad. Se extingue esa propiedad privada para un bien superior que en términos de la administración pública evidentemente es un óptimo social, es algo que va a hacer bien a la sociedad. Pero es muy importante porque uno de los componentes más importantes de la economía es la confianza en el sistema, las leyes, the rule of law, como se le diría en inglés. Entonces, la extinción de la propiedad privada como uno de las, digamos, conceptos más importantes para los actores en una economía, pues tiene que regularse de forma muy cuidadosa. Y en este sentido, la Constitución Política Mexicana pues establece varios parámetros que son similares en este caso a lo que sucede en Estados Unidos. Y esto se resume en dos conceptos, ¿no? Que consideramos en la economía y que es la declaratoria de utilidad y la indemnización subsecuente. ¿Qué quiere decir esto? Que para extinguir esta propiedad de los particulares tiene que justificarse de forma técnica y de la forma más objetiva posible. Y eso se tiene que entender como un daño que se le hace a los ciudadanos que tienen el mismo derecho que cualquier otro a tener un patrimonio y a tener la propiedad. Entonces tiene que hacerse de forma muy minuciosa, muy cuidadosa. Evidentemente no puede ser perfecto, pero tiene que aproximarse. Y la segunda parte es la indemnización. Dado que nosotros tratamos esto como un daño al patrimonio de un ciudadano con derechos, tiene que indemnizarse de la forma más justa. Y si quieres podemos ampliar estos conceptos más adelante. Claro que sí, muchísimas gracias, Octavio. Es que me llama mucho la atención lo que dices, ¿no? Del derecho a propiedad privada, porque es algo que se ve muchísimo desde la filosofía del derecho, ¿no? Es uno de los derechos originarios desde que iniciaron el ser humano a estar en una sociedad, ¿no? Es el derecho a la propiedad privada, el que yo tengo a mi casa, a mi ganado. Y pues bueno, en algún momento esa propiedad era intocable, pero ya después va aumentando, va avanzando las sociedades en las que viven estos individuos y dicen, bueno, vivimos bajo una sociedad, bajo una comunidad y estamos siendo gobernados por ciertas personas y estas personas que nos están gobernando están diciendo que la casa que yo tengo puede
ser útil para un bien común, no solamente para el bien propio, sino para un bien común. Entonces ahí está justificado que las personas que me estén gobernando tengan esta casa o el terreno donde tengo esta casa. Es algo bien interesante porque sí es como una de las bases desde la filosofía del derecho, que a mí me gusta muchísimo, pero también mencionas cuestiones que vamos a estar abordando sobre la indemnización, pero ahorita yo creo que antes de la indemnización me voy a ir con María Fernanda para hablar sobre la utilidad pública, ¿no? ¿Qué son estas causas de utilidad pública? Y si realmente son justificables para que el gobernador del estado de Tamaulipas le quite su casa a esta persona. Sí, bueno, como comentaba mi compañero, el Estado puede limitar tu derecho a la propiedad, ya que, bueno, este derecho no es absoluto, entonces para garantizar el derecho de otras personas puede ser limitado y entonces, ok, ya no vas a poder tener esta propiedad, no vas a poder hacer uso de ella, pero bueno, el derecho a la propiedad está garantizado y bueno, la autoridad como protege este derecho también tiene que justificar el por qué limitando el dominio de tu propiedad y entonces entra la causa de utilidad pública y también que exista una reparación. Ok, está justificado, pero también tiene que haber una reparación para la persona que sea una indemnización justa. Y las causas de utilidad pública son diversas, ¿no? Se mencionan en las distintas leyes de extinción de dominio de distintos estados, porque no es materia federal, sino que cada estado tiene su propia regulación al respecto. Pero por lo menos la que establece aquí en Tamaulipas dice, ok, pues puede haber causa de utilidad pública si es para construir infraestructura, ya sea hospitales, ya sea escuelas, ya sea calles. Incluso me llama la atención que dicen incluso para la defensa nacional, ¿no? Si entramos en guerra y quieren hacer un cuartel militar en tu terreno, bien podrían hacerlo a través de esta declaratoria de utilidad pública, ¿no? O sea, hay diversas razones por las que el Estado pueda decir como tu terreno, tu lote me sirve y esa utilidad va a ayudar a la sociedad. O sea, esa es la premisa con la que se está trabajando. Pero, pues vayamos al siguiente concepto que también es bien interesante aquí, la indemnización, ¿no? Yo creo que aquí voy a pedir la participación de Enrique. Y aparte, justo hubo un debate constitucional hace algunos años, ¿no? La Constitución decía como sí, te pueden expropiar, pero es previa indemnización. Y después el constituyente lo cambia y dice, bueno, ya no es previa, es mediante, ¿no? Entonces, no necesitan necesariamente darte el valor de tu terreno antes de que te expropien, sino durante todo ese proceso que es un poco largo. Pero bueno, mejor te dejo a ti, Enrique, hablar un poquito más sobre esto. Como mis compañeros habían comentado, efectivamente, el Estado tiene el derecho de limitarnos en nuestra propiedad privada para hacer valer el interés de la mayoría sobre la minoría. Esto se puede entender perfectamente, ya que se entendería que los derechos de las mayorías sí de cierta manera podrían ir un poco más allá de los derechos personales, evidentemente justificando la utilidad. Sin embargo, el Estado también prevé que ya que a mí también se me está afectando en mis derechos, me tienes que indemnizar. Antes, como bien mencionabas, se indemnizaba antes de que a mí me expropiaras. Ahora se puede llegar a un acuerdo en el cual tú me puedes ir indemnizando poco a poco durante el tiempo que dure este periodo. Sin embargo, aquí también entras como en una discrepancia en donde el juzgador dice, ok, si lo indemnizas, lo puedes ir indemnizando, pero tienes que también entender que de este lado también estás sufriendo una afectación. Entonces, tú debes de poner un tiempo real, tienes que poner un tiempo objetivo con el cual ese daño que yo como Estado te estoy creando, también busco repararlo y de esa manera que la afectación que tú estás teniendo sea lo menos posible en comparativa con lo que yo te podría generar si solamente te quito tu casa, bueno, tu propiedad, tu bien privado, sin necesidad de que yo Estado también asuma cierta responsabilidad por mi acto. En efecto, como bien mencionas, no es quitar por quitar. O sea, sí se puede quitar, pero siempre y cuando pues te resarzan ese daño. O sea,
en general esto es mediante el dinero, porque pues es como se hace esta operación, un terreno por cierta cantidad de dinero. Y lo que sucedió en este tema, y ahorita lo quisiera platicar con Octavio, es que justo aquí lo que estaban reclamando en un inicio era el monto de la indemnización. ¿Por qué? Porque decían como, va a costar 60 pesos tu metro cuadrado. Pero bueno, yo por lo menos como abogada no sé si 60 pesos por metro cuadrado sea una cantidad justa o sea, pues lo que menciona, ¿no? Este término de indemnización justa. Octavio, ayúdanos un poquito con este tema. Bueno, quisiera comenzar diciendo de que el concepto de indemnización es muy importante porque no es nada más la extinción de la propiedad privada como tal, que podría la utilidad pública, por así decirlo, justificarlo en su totalidad. No es nada más eso, sino el Estado reconoce tu propiedad y busca subsanar ese daño que te están haciendo. Entonces, como tal, la extinción de la propiedad no existe en este sentido, sino es la extinción de la propiedad o del valor expresado en una forma, en este caso un bien inmueble, ¿no? Como lo puede ser un terreno. Entonces, pero no solo es indemnización, y este debate se dio mucho en Estados Unidos a partir de la doctrina del eminent domain. Digo, lo menciono porque hay muchos precedentes al respecto en dicho país, y se enfatiza el hecho de que esa indemnización tiene que ser justa indemnización, ¿no? En el caso de México, pues obviamente se toma una fórmula muy sencilla, que es el precio igual al valor comercial, o para los inmuebles el valor fiscal catastral de estos bienes. Pero obviamente dentro de las controversias, pues se tiene que determinar si verdaderamente es una justa indemnización. ¿Por qué? Porque la tierra es un factor productivo, no es nada más un terreno, ¿no? En el futuro, de forma intertemporal, puede producir, hay una tasa de crecimiento de esta producción. En fin, cuando se trae el valor presente, la extinción de la propiedad sobre un factor productivo, pues vale más de lo que uno podría decir así sencillamente, ¿no? Entonces, el análisis de costos es el área de la economía que se mete en estas discusiones, y particularmente en Estados Unidos se hizo todo este debate, ¿no? Donde incluso los gobiernos llegan a pagar intereses o llegan a pagar otro tipo de tarifas a los afectados por la enajenación o amortización de estos factores productivos. Entonces, esto es muy importante, tiene que ser la compensación justa. Pero ¿cuál es el problema de cuando decimos compensación justa? De que, bueno, hay muchas interpretaciones, y en el caso de México, ya nada más para finalizar, es importante entender esto, de que esto se determina de la mejor manera, y se ha llegado a la conclusión de que esta tiene que ser una forma técnica, tiene que determinarse por auditores, corredores públicos, instituciones que pueden hacer valoraciones de forma profesional para llegar a esta indemnización. Pero bueno, esto mis compañeros abogados lo saben mejor. Yo creo que mencionas algunos conceptos que ahorita, antes de pedirle la opinión a María Fernanda sobre estos temas, porque creo que ahí tenías cara de querer opinar sobre algo que estaban diciendo, pero yo después de eso, para que lo tengas preparado, Octavio, me gustaría que nos ayudaras a entender mejor la diferencia del valor catastral, comercial, fiscal, qué significa, porque pues yo por lo menos no tengo bien la diferencia clara, entonces nos ayudaría muchísimo para este tema. Pero mientras tanto me voy con la opinión de María Fernanda sobre las cuestiones que ya hemos estado aquí comentando con Enrique y Octavio. Ay, claro. Bueno, como comentaban de que el pago, la parte afectada quería que fuera previa, y es que, bueno, en realidad, si tú le dices a una persona, oye, tu bien va a ser expropiado, cualquiera va a decir que se me pague en ese momento o que se me pague antes. Nadie quiere que se le pague en un mes, un año, 5 años, ¿no? Pero bueno, se entiende que lo que en realidad el constituyente buscaba es que también no se afectara el interés general, haciendo un equilibrio tanto en interés particular y el interés general. Y bueno, la autoridad tiene que estar muy consciente de que no haya retrasos, porque entonces no solamente es el pago del monto de la indemnización, sino también el pago de daños y perjuicios. Entonces aquí la persona pues se ve también más afectada, y a esto le sumas que no sea, que se tome en cuenta el valor fiscal y no el valor comercial,
pues sí resulta algo negativo para la persona porque en realidad no se le está dando una reparación justa, porque una persona dices, bueno, le doy el valor fiscal y si la persona quisiera venir y comprar un bien similar al que ha sido expropiado, la realidad es que no va a poder comprarlo si se le fiscal, porque nadie te vende con, mira, este es el valor fiscal, o sea, en realidad todos te dicen, este es el valor comercial de la propiedad, entonces sí debe ser, bueno, ya se va a limitar tu derecho a la propiedad, pero que la reparación sea lo más justa, que la persona sienta que tiene un derecho real, no que digamos en actos arbitrarios. Entonces yo siento que sí sería lo más justo el valor comercial y que aparte sea lo antes posible el pago, ¿no? Que no sea previo, pero que no haya retrasos injustificados. Sí, de hecho, incluso en el asunto dan un plazo tampoco muy largo para que la autoridad pueda pagar. O sea, creo que es una cuestión de días, incluso meses. Pero en la realidad creo que sabemos que eso se tarda un poquito más, ¿no? Puede tardar incluso hasta algunos años. Sucede, se me viene a la mente, sucede el caso de ahorita está la construcción del tren México-Toluca. Y esa construcción ha estado casi totalmente parada por la parte de la Ciudad de México. En el Estado de México ya está completada casi en su totalidad, pero en la Ciudad de México ha sido parada justo por el tema de las expropiaciones, porque pues, las personas están inconformándose por el monto que les están dando, porque no lo consideran justo, porque pues se va a utilizar su terreno para una mega obra que lleva años haciéndose y no consideran que haya una proporción entre el tamaño de la obra que están poniendo en su terreno con lo que les están dando, que creo que también es un elemento que se les debe de considerar. Y bueno, mencionabas también lo de daños y perjuicios, ¿no? No solamente se trata de indemnización justa, sino de daños y perjuicios, pero cuéntanos un poquito de qué van estos daños y perjuicios. Sí, por ejemplo, si la autoridad llegara a atrasarse con el pago del monto, pues, y bueno, la autoridad puede usar el bien, entonces pasan varios años y la autoridad ha utilizado la propiedad y a la persona no se le ha pagado su monto de indemnización, también se reclamar o puede controvertir el afectado los daños y perjuicios que le ha ocasionado, no solamente el monto. Claro, bien se conoce en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como lucro cesante, daño emergente y lucro cesante, ¿no? O sea, los daños, como los conocemos aquí, o el daño emergente, como se conoce en la doctrina interamericana, es como justo el daño que te están causando en ese momento por esa acción. Y el lucro cesante, o sea, los perjuicios, es lo que tú vas a dejar de percibir por la acción que están cometiendo en contra de tus bienes, de tu patrimonio, ¿no? Por ejemplo, si tenías un comercio, no una carnicería, pues lo que vas a dejar de percibir por tener ahí tu comercio, como ya bien decía Octavio, no solamente es una cuestión de terreno, sino que puede generarte algún beneficio económico el tener ese terreno, no solamente es tener los metros cuadrados, sino qué significan esos metros cuadrados en la economía de la persona. Pero hemos terminado con el tiempo de este primer bloque. Vamos a regresar con el segundo bloque, yo creo que dándole la participación a Octavio para que nos dilucide un poquito de estos conceptos que ya decíamos, ¿no? Como el valor comercial, el fiscal, el catastral, etcétera, etcétera. Pero bueno, mientras tanto nos vamos a un pequeño corte, no se vayan, vamos a estar de vuelta dentro de pocos minutos. Regresamos a El Derecho a Disentir. Estamos hablando sobre una sentencia que toca temas sobre expropiación e indemnización justa. ¿Qué significan? ¿Por qué estamos hablando de esto? Y pues bueno, seguimos con la interesante plática que estábamos teniendo antes del corte, ¿no? Ya había anticipado que íbamos a ir primero con Octavio para hablar de estos términos, ¿no? ¿Qué significa que una casa tenga el valor comercial, el valor catastral, el valor fiscal? ¿Qué es? ¿Por qué se diferencia? ¿Y por qué una sí es justa y otra no? Bueno, básicamente el valor catastral, o sea, simplificado, es el valor sobre el cual la autoridad grava a la propiedad. Y el valor de mercado es el valor en el que tú vendes en un momento determinado este bien inmueble. La diferencia entre ellos a veces se le denomina fluctuación, y esto sucede, bueno, pues porque el mercado es dinámico. El mercado hoy te puede dar por tu casa esta cantidad y en 2 años, si se construyó enfrente un centro comercial, tu casa ya vale ya tiene otro valor mucho más alto. Entonces, este dinamismo del mercado es lo que hace tan difícil hacer un avalúo, y en el caso de los bienes inmuebles, pues evidentemente es muy difícil determinar en un
preciso momento cuánto te deben de indemnizar porque te quiten ese inmueble. ¿Y por qué es tan difícil? Bueno, porque el hecho de que tú pierdas el poder, por así decirlo, sobre ese terreno o esa casa, no implica nada más que pierdes el valor en este momento, ¿no? Sino de forma intertemporal tú puedes decir, bueno, me están quitando la productividad futura o el uso, etcétera. Entonces, es muy importante entenderlo, o sea, o es más sencillo entenderlo como los costos que implica que te quiten ese bien inmueble, ¿no? Y es por eso que es tan complicado hacer los avalúos. En la economía denominamos como costos económicos al agregado de todos los costos que implica hacer tal o cual cosa. Incluye el costo fiscal, los costos financieros, incluye los costos de oportunidad. ¿Qué costo o qué sacrificio estoy haciendo si hubiese sucedido esto de otra manera? Entonces, o sea, de forma idónea se calculan los costos económicos de que te quiten ese bien o esa propiedad y es igual a la indemnización. ¿Cuál es el problema? De que cuando se hacen estos avalúos siempre, y en realidad nunca se pueden hacer avalúos completamente perfectos, se busca aproximar porque siempre hay variables escondidas, lo que le llaman hidden variables. Hay cosas que no estás tomando en cuenta, pero es muy importante que las dos partes, en este caso la autoridad y el ciudadano el que va a perder a lo mejor su terreno, tengan esta discusión para poder llegar a la indemnización más correcta. Y es aquí donde entra, si no me equivoco, el artículo 14 constitucional, donde la autoridad particularmente tiene que actuar de apego a la ley porque esencialmente su decisión es unilateral. O sea, tú vas a decir, este es según el dictamen técnico e inapelable hasta cierto punto, obviamente sabemos que se pueden imponer recursos, etcétera, vas a perder tu propiedad, está justificado porque es el óptimo social y es importante que la contraparte diga, bueno, me vas a indemnizar de esta manera y estos son mis argumentos de que merezco más, en fin. Pues bien mencionas en términos más económicos lo que implica el lucro cesante, ¿no? Lo que decíamos, como, a ver, me lo estás quitando el día de hoy, pero yo el día de mañana tenía considerado, hablando de la carnicería, no sé, vender una tonelada de carne porque vendo a todas las taquerías de la ciudad, ¿no? Entonces, pues ya es lo que te están quitando de lo que tú esperabas de tu comercio que está en ese lote que te están quitando. Y también me parece interesante, ya quedó un poco más claro qué significa todo esto de los valores, ¿no? Y pues creo que en resumen podríamos decir que el valor comercial lo determina la industria inmobiliaria. Y como bien sabemos, los bienes inmuebles pues tienden a ir a la alza, lo que decían de la plusvalía, ¿no? Que es muy distinto a los bienes muebles que tienden a ir degradándose en su precio conforme pasa el tiempo, como sucede con los coches, por ejemplo. Es muy distinto el precio de un coche en 5 años que el precio de una casa en 5 años. O sea, uno va a ir para arriba y otro para abajo y también lo determina, pues, no sé, justo si construyen el tren interurbano a la de tu casa, pues va a aumentar muchísimo la plusvalía de tu casa, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues son todos esos elementos que se deben de tomar en cuenta para un avalúo comercial, si no es que estoy equivocada. Pero ante todo esto, pues Enrique nos quería comentar algunas cuestiones que sería bueno de una vez darte la palabra. Gracias. Después de todos estos conceptos económicos y de derecho, evidentemente el programa es para que cualquier persona pueda vernos y pueda entendernos. Entonces, justo ahorita quisiera como yo centrarme en el trabajador de día a día que tiene su carnicería, justo ahí. O sea, nosotros estábamos hablando de costos, de valor, etcétera. ¿Cómo le explicas a esa persona que lo que se ha dedicado toda su vida, o sea, ya no lo va a volver a hacer porque ya no puede? Porque supongamos que justo como se mencionaba, en la sentencia hablaban de una persona que se encuentra en un área rural. Entonces, suele ser que ese tipo de terrenos son muy amplios. Entonces, tal vez la afectación que tenía, en este caso, el gobernado que interpuso los recursos, no iban a ser tan fuertes como, por ejemplo, una persona que los tratan de indemnizar en el tren interurbano, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, estamos viviendo en un área conurbana. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Nosotros decimos, ok, bajo el valor comercial, el valor catastral, el que tú quieras, te voy a indemnizar tu casa porque esto es lo que vale. Ok, si me vas a dar ese dinero y luego yo a dónde me voy,
O sea, yo trabajo aquí a 20 minutos, o sea, yo tengo aquí mi negocio, o sea, ¿qué otra solución como Estado, o sea, tú me estás otorgando? A lo mejor, y no sé, se me ocurre, en este caso del tren interurbano, se pudo haber llegado, no sé, a un convenio de un edificio donde te voy a poner viviendas, te voy a poner una vivienda nueva y sobre ahí empezamos a valorar, ¿no? Pero yo quiero ponerme como del otro lado, ¿no? Porque en el derecho, en la teoría se escucha como muy, muy bonito, pero imagínate que ese es tu único patrimonio, que tienes 70 años y es lo único que te queda, ¿no? Y es lo único que sabes hacer. O sea, ¿cómo llegas y le dices al señor de la tlapalería que lleva vendiendo toda su vida en la tlapalería, te voy a quitar tu casa, te voy a dar dinero y pues a ver cómo le haces, porque es para el bien público, para el bien público, es para un bien mayor comparado con lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que sí está justo como Octavio dice, sí es como bien complicado que nosotros evaluemos de esta manera porque cada historia es un parámetro diferente. Y la verdad es de que el derecho buscaría que trataran de abarcar mucho, ¿no? Pero yo creo que ahí el juzgador sí tiene el evaluador sí tiene una chamba muy, muy importante que hacer porque al parecer con todos los elementos que estamos comentando no es tan sencillo. Claro, y justo pone sobre la mesa algo que no debemos dejar pasar, que es como esta noción un poco más humana de qué implican todas estas decisiones, ¿no? Entonces, yo creo que las debemos de seguir abordando en este programa. María Fernanda, ¿querías agregar ahí algo sobre lo que estábamos comentando? Y respecto a lo que comentaban, como decían, por ejemplo, que la persona tiene una carnicería que se le va a quitar y entonces le dices, pues ubícate en otra zona, pero realmente puede ser que sus clientes estaban ubicados en esa zona y si se va a otro lugar, pues ¿quién le va a comprar? Él era conocido ahí y entonces todavía le agregas a esto que es posible que la autoridad no te pague en los días que marca la ley porque tal vez su condición económica no se lo permita y entonces el pago puede ordenarse en plazos y yo creo que ahí sí, o sea, ya no hay un equilibrio entre el interés general y el interés particular porque la persona se ve todavía más afectada si la condición económica de la autoridad no le permite que se le pague enseguida. Así es algo bien interesante porque debe haber una proporción entre pues, el interés que tú tienes como persona sobre tu predio y el interés que tiene el Estado sobre el proyecto que va a hacer, porque es muy distinto si vas a construir un pequeño kinder en ese terreno a construir una carretera nacional, ¿no? O sea, creo que son cuestiones que se deben también contemplar en todo esto de la indemnización justa. Octavio, no sé si quieras comentar, ¿hay algo? Yo nada más quería decir, y obviamente no quiero hacerlo para desmotivar, pero uno podría decir, bueno, es básicamente imposible determinar los costos asociados a que te quiten el terreno de forma personal, ¿no? Lo que tú pierdes, que si vives cerca, efectivamente, es muy difícil. Pero no solo es eso, sino en las áreas rurales particularmente, ni siquiera el mercado se pone de acuerdo en cuál es el valor de un terreno. O sea, no solo en la parte personal, sino ni el mismo mercado sabe. Digo, cualquier persona de quienes vivimos en provincia y quizá si te acercas más a las zonas rurales, algo muy difícil es, por ejemplo, si quieres rentar tu casa, determinar cuánto pedir por la renta. Ni siquiera uno sabe. ¿Sí? En las áreas urbanas hay un mercado mucho más dinámico, más acelerado, puedes consultar a distintas instituciones que hagan un avalúo, etcétera. Pero en las zonas rurales es el doble de difícil, porque no solo es muy difícil determinar digamos, esa evaluación personal, sino también de forma objetiva, el valor catastral del comercial difiere muchísimo, es decir, la fluctuación es muy grande, es un tema muy difícil. Claro, sí, creo que no habíamos perdido totalmente radar. Bueno, ya lo había mencionado Enrique, que en este caso se trataba de un terreno en una zona rural, ¿no? Y bien comentas, es más difícil determinar el valor de un predio si es en una zona rural. Y aparte, pues puede ser nada más el terreno que está ahí, las hectáreas que están ahí nada más existiendo felizmente, o un terreno que se utilice para ganado, que también podría ser. Y regresamos a lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué tanto beneficio te está dando esas tantas hectáreas? Si nada más las tienes ahí paradas o si realmente las estás usando con un beneficio económico. Y yo aquí quiero hacer una pregunta, Octavio, quizás es una pregunta un poco tonta, pero espero no ser la única persona que se está preguntando esto. Pero, por ejemplo, cuando se habla de la indemnización justa, bueno, a ver, todo
acto comercial traslativo de dominio implica el pago del ISR, ¿no? Para la persona que está adquiriendo el terreno. Aquí se toma el monto que debería ser del ISR a todo esto que te va a pagar el Estado por tu terreno. No sé, o sea, no sé si tú sabes sobre eso, porque pues finalmente es como autopagarse un impuesto, no lo sé, o sea, quizás es una pregunta muy tonta, pero... No estoy seguro porque usualmente el valor catastral se utiliza para determinar los impuestos, pero principalmente en el ámbito local, municipal. Entonces, no estoy seguro si entre en los mismos tabuladores, pero lo más probable es que sí vaya grabada esa transacción. Y justo los impuestos se hacen con base al valor catastral, ya no comercial. Exactamente. Ok, sí estaría, bueno, no sé si sería injusto o estaría un poco exagerado si fuera con el valor comercial. Creo que ya sería bastante. Lo que sucede es que el valor comercial es muy variable. Claro, sí. Sí, son cuestiones bien complejas a determinar. No solamente son conceptos al aire, ¿no? Que el valor catastral, que el valor comercial, sino simplemente tener un avalúo de uno es completamente difícil, como bien mencionas, Octavio. Y hay otro asunto que quisiera mencionar, que es que, o sea, usualmente nos enfocamos en la indemnización, ¿no? Que es cuando ya se determinó que se va a extinguir esa propiedad y bueno, lo que queda a discutir es cuánto te van a dar, ¿no? Pero es muy importante de que en la ley de expropiación se estipula, y digo, esto ustedes lo sabrán mejor y no estoy seguro si se cumple en su totalidad, pero tengo entendido de que hay una oportunidad antes de emitir el decreto, la declaratoria de utilidad, de que alguien lo discuta, ¿no? Diga, bueno, quizá antes de que tú digas ya se va a expropiar y te voy a indemnizar, que tú puedas argumentar, bueno, es que esta no es la mejor opción, que se le ha notificado a la persona a la que se le van a expropiar y tú tengas la oportunidad de decir, bueno, mi terreno a lo mejor no es la mejor opción, es a lo mejor, no sé, el del vecino, etcétera. O sea que existe ese recurso antes de que la decisión ya sea como, bueno, te vamos a expropiar. No estoy seguro. Que justo es algo que bien menciona la sentencia y se menciona en la ley, ¿no? Cuando sucede todo esto de la declaratoria de utilidad pública es cuando sí dan la oportunidad de que haya una audiencia, o bueno, así está establecido. Ya cuando emiten el decreto de expropiación tal cual, que es posterior a la declaratoria de utilidad pública, ahí es donde hubo el debate, ¿no?, que aborda esta sentencia, si realmente podía haber una audiencia para impugnar, para determinar todo esto. Finalmente la Corte determina que sí. Bueno, se lo dejo a María Fernanda. La Constitución dice esta cosa sobre expropiación, ya se te garantizó tu audiencia previa en la declaratoria de utilidad pública, pero eso no significa que los estados puedan otorgarte más garantías de las que están incluso en la Constitución. O sea, tu estado puedes ir más allá, nada te lo impide. Pero bueno, mejor te lo dejo a ti, María Fernanda. Sí, claro. Sí, lo que veíamos en la sentencia es de que si la audiencia iba a ser previa, iba a ser posterior, y entonces la primera sala llega a la conclusión de que sí iba a haber una audiencia previa referente a la causa de utilidad pública porque había un acto privativo, ¿no?, el que se le quitaba el dominio de su propiedad, pero eso así está. Sin embargo, la Constitución no limita, y entonces el legislador local y federal puede dar mayor beneficio y puede decir, bueno, o sea, sí se puede dar. En este caso, hasta ahorita, la audiencia previa sí está para eso. Para el monto de indemnización es posterior porque no hay un acto privativo, y si lo dejáramos previo, se afectaría más el interés general a dejarlo pues ya después de que haya pasado el acto de expropiación. Sí, y justo estaban como comentando, ¿no?, si esta persona, el quejoso, podía o no pues impugnar el monto que le habían dado en el decreto de expropiación. Y al principio estaban diciendo como no lo puedes impugnar porque pues ya valió la declaratoria de utilidad pública, ya ahí estuvo, bye, con permiso. Entonces es lo que determinan después, y finalmente se resuelve que sí se puede impugnar el monto de indemnización. Pero bueno, vamos a seguir hablando sobre estas cuestiones de la sentencia en el próximo bloque, que ya terminamos con este segundo bloque. Pero bueno, yo soy Jimena Jiménez, esto es El Derecho a Disentir, regresamos. Regresamos a El Derecho a Disentir. Estamos hablando sobre cuestiones de expropiación y justa indemnización.
Pues para todo esto ya estamos hablando de lo que va aterrizando la sentencia sobre estos temas y pues quisiera darle la palabra a María Fernanda para hablar de lo que dice la primera sala, ¿no? ¿Cómo debe ser esta indemnización aparte de justa? Bueno, la conclusión a la que se llega es que aunque en el artículo 27 veamos que se debe tomar un valor fiscal, no lo restringe, no limita a que se le pueda dar mayor beneficio al afectado. Entonces, tanto la autoridad que emite el decreto como los jueces mexicanos a la hora de resolver estos asuntos tienen que buscar el mayor beneficio y por lo tanto tomar en cuenta que una justa indemnización es que sea pronta, que no haya retrasos, que a pesar de que no es previa, que si va a haber retrasos que estén justificados, porque si no la autoridad tiene que tomar en cuenta el pago de daños y perjuicios, que aparte sea adecuada, que no sea el valor fiscal, sino el valor comercial, porque bueno, como ya vimos y nos comentó mi compañero, es un valor más alto y por lo tanto la reparación me parece que es mejor para el afectado y además que sea efectiva, que el pago sea en moneda libre convertible, o sea, que la persona pueda cambiarlo por la moneda de otro país y que no haya ningún problema. Claro, y mencionas algo sobre lo del plazo, ¿no? Que sea pronta, después determinan y se van al tema del plazo razonable, el famosísimo término de plazo razonable. Sí. Y justo lo que hacían en la sentencia, bueno, las autoridades de Tamaulipas dijeron, bueno, te indemnizamos en 45 días, los cuales a mí me parecen bastante prudentes, pero aún así el quejoso, sí, pues, claro, o sea, 45 días pues está bastante bien para que te indemnicen de un bien inmueble, ¿no? Y aún así el quejoso se inconforma, bueno, en todo su derecho está de inconformarse, pero bueno, la Suprema Corte al final dice como los 45 días es un plazo totalmente razonable, entonces pues te quedas con esos 45 días. Digo, no sabemos qué pasó después, si realmente le indemnizaron en esos 45 días, esperemos que sí, para tener fe en nuestras autoridades. Pero, a ver, Octavio, había una cuestión que me gustaría que tocáramos y aclaráramos sobre una pregunta que hice en el bloque anterior, que era sobre la cuestión fiscal, ¿no? Entonces... incluso también sobre lo del plazo, es importante entender que esta indemnización lo que busca esencialmente, y obviamente en el ideal, es restablecer a la persona a su condición antes de la expropiación. Es decir, que no, entonces en realidad no hay un plazo, el plazo debería ser nada, ¿no? Porque si eso se trata, pero bueno, eso no es posible. Y en términos de la transacción, idealmente se busca que la persona esté en el mismo nivel de riqueza. Entonces, esta transacción no implica un ingreso positivo para la persona, entonces no puede gravarse bajo el ISR. Y bueno, es importante mencionar que esta indemnización no solo contempla este tipo de valores determinados por el gobierno o unilateralmente. Es importante entender que ese avalúo puede hacerse de forma bipartita, por así decirlo. El afectado puede levantar un avalúo con una institución autorizada y pues obviamente el gobierno y ponerse de acuerdo, ¿no? Es muy importante que esta discusión no suceda bajo la autoridad total del Estado, sino que el afectado tenga la oportunidad de argumentar por qué valdría más o por qué tiene un costo mayor esta expropiación. Sí, y eso es relevante para que, como bien mencionas, no se tome la decisión de una manera unilateral, que no vengan a imponerte el precio, sino que tú también des tu opinión, bueno, a través de expertos y peritos, sobre lo que vale tu terreno, ¿no? Y pues ya si hay una opinión de un tercero, pues mucho mejor, porque ya no es ni uno ni otro, y si hay un poco de disputa entre ambos, pues ya que uno tercero lo decida. Creo que Enrique quería mencionar algo sobre las cuestiones que estaba diciendo María Fernanda, ¿no? Sobre cómo debe ser la indemnización. Creo que aquí hay un tema que es importante rescatar. Pese a todos los pormenores, como Octavio menciona, que nunca va a haber una indemnización al 100%, creo que aquí el salto que nosotros sí tenemos que dar es que se está escuchando a la otra parte. La otra parte también está interponiendo su punto de vista y está indicando el por qué la indemnización, aunque yo estoy diciendo que te voy a indemnizar por cierta cantidad, el que me escuches y el que se tomen en cuenta otros factores que son completamente importantes para determinar
cuánto es el valor que yo voy a obtener, porque también bien lo dijo Octavio, no estoy teniendo una ganancia, o sea, yo busco que yo me quede de la misma forma en la que se empezó todo esto, ¿no? Entonces, el que a mí se me dé el derecho de escucharme y que haya una ampliación en mis derechos, ya no, la Constitución ya no me está limitando a lo que está diciendo, de que me va a indemnizar por cierta cantidad que evidentemente va a ser mucho menor a la cantidad del valor de precio en el mercado, sino que está ampliando todo el abanico de posibilidades que nosotros tenemos. Y de esa manera nosotros también como gobernados nos podemos sentir de cierta manera un poquito más tranquilos si nos llegamos a encontrar en una situación de esta manera, que nosotros también tengamos armas con que defendernos. En este caso mencionaron un dictamen pericial, cada una de sus partes lanza su perito, da su dictamen, tercero en discordia, pero ya se ve una balanza muchísimo mejor, ¿no? Ya no estoy a expensas de lo que estoy diciendo, y creo que ahí sí se tiene como que agradecer y sí se tiene que aplaudir este tipo de sentencias, porque sí están viendo por los beneficios de la mayoría sobre los de las minorías. Así es bien importante justo aclarar este tema. Y aparte, no quisiera dejar pasar la ocasión para mencionar que este asunto no solamente se resolvió tomando en cuenta los derechos de propiedad privada que establece la Constitución, sino también la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, como bien menciona, bueno, quiero nada más tomar esta breve referencia para decir cómo desde hace varios años se toman los tratados internacionales en materia de derechos humanos como nuestro parámetro de regularidad constitucional. Entonces, aunque esto no hubiera estado establecido en nuestra Constitución, que sí está desde hace añísimos y de hecho tomó mucha fuerza en la Revolución, pero bueno, si no estuviera, pues se pudo haber hecho completamente este examen a través del artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque ahí está determinado todo lo del derecho a la propiedad privada, y si hay una expropiación que tiene que ser a través de este concepto que ya hemos estado mencionando, ¿no? Indemnización justa. Pero quisiera dar entrada a las conclusiones. Entonces empiezo contigo, María Fernanda. Échanos brevemente tus conclusiones. Bueno, pues yo me quedo con que sea una indemnización justa basado en el valor comercial, y que sí se le permita al afectado el poder controvertir ese monto, que pueda, como decían mis compañeros, no solamente que sea la decisión de la autoridad, porque imagínate que la misma autoridad te quita la propiedad y que aparte decida el monto, pues puede que no sea un poco justo, y entonces el que te permitan a ti controvertirlo me parece perfecto, y que además no solamente se tome en cuenta lo comercial, sino los daños y perjuicios que pudiera ocasionar la autoridad en un retraso si llegara a ocurrir. Exacto, y también el beneficio que tiene el Estado de ese terreno, ¿no? También se debe considerar para la indemnización. Octavio, cuéntanos tus conclusiones. Bueno, yo lo que quisiera concluir es que si nosotros asumimos que los dos agentes, en este caso el ciudadano y el Estado, son racionales, no va a existir un escenario en el que el Estado te va a pagar el doble de lo que tú querías por tu terreno, ¿no? Entonces, bajo esta lógica, siempre en desventaja va a estar el ciudadano al que le van a quitar el terreno. ¿Por qué? Porque es una transacción que muy probablemente no desea que se lleve a cabo. Entonces, lo mínimo que puede hacer el Estado es garantizar que se le escuche y que la persona tenga la oportunidad de decir, bueno, no me están dando lo que es justo. ¿Por qué? Porque en primer lugar es una transacción, es la definición de expropiación, que no desea que se lleve a cabo. Así es. Se le está obligando. Entonces, lo mínimo que se puede hacer es escucharle para llegar a la indemnización más correcta, y pues que la conformidad exista y se mantenga la creencia en las instituciones, que es clave para la economía. Asumiendo que estamos frente a personas medianamente racionales. Exactamente. Esto que, bueno, tiene que ser. Gracias, Octavio. Enrique, tus conclusiones. Yo creo que aterrizando las ideas de María y de Octavio, yo creo que el Estado debería de tener, si ya tiene la idea de lo que va a hacer al momento de expropiar algún terreno, algún inmueble, yo creo que debería de también analizar
todos los pormenores que eso que está expropiando le va a causar a los ciudadanos, ¿no? Y de esa manera no solo crear un plan de indemnización, sino también un plan de acción de tal manera que cuando dos personas racionales se pongan a platicar, digan, ok, a lo mejor y yo no te voy a dar una indemnización en dinero, pero te puedo reubicar en una zona que a lo mejor y te conviene más, te pongo escuelas. El hecho es ese ganar, ¿no? El que yo estoy beneficiándome de ti, entonces pues también que de este lado se vea que yo te estoy apoyando. Y entonces pues podríamos llegar a como esa mediación y yo creo que las cosas serían muchísimo más fáciles si las dos personas nos escucháramos, nos motiváramos y fundamentáramos todo lo que estoy diciendo, todo lo que, bueno, cada persona está diciendo, ¿no? Está interesante tu propuesta, como muy de la mano de este concepto de reparación integral, de que no solamente denme dinero, sino pues hay muchísimas otras cuestiones por las cuales puedes reparar a una persona, ¿no? Como reubicarla o darle algo simbólico incluso. Pero bueno, estos ya serán temas para otro programa, pero está muy bueno, me gusta mucho la propuesta. Pero pues bueno, hemos terminado con este programa de El Derecho a Disentir, donde hablamos sobre la indemnización justa por expropiación. Es un tema muy relevante que nos debería importar a todos en aquel momento en el que igual no queremos, pero igual y nos expropian, pero bueno, es saber todos estos conceptos. Yo soy Jimena Jiménez, esto fue El Derecho a Disentir, nos vemos a la próxima.